pasó, las heridas y el dolor, y lo difícil que será el sentarme, esperar que los días pasen, que quieras escuchar. Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero. Oh, 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 siempre aquí te espero. Oh, 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 oh. Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero. Oh, 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 siempre aquí te espero. Oh, 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 siempre aquí te espero. Maestro. ¡Lindo! Bienvenido, Abel Pintos. Qué Gracias. placer que estés acá con nosotros. Gracias. Te aviso que hoy dijimos ya, Sí. hoy no estamos en modo periodista, estamos en modo fans. Sí, Estamos así. medio ¿Nos das nerviosos permiso? porque, claro, Sí. todos fans tuyos. Muy, bien, bueno. Pero desde cuando eras así de chiquitito. Claro, sí, son muchos años, es cierto. Pasaron muchos años y además acá a Córdoba vengo desde... Mi primer contrato profesional de alguna forma fue acá en Córdoba. ¿Cosquín? No, porque a Cosquín fui invitado de León León Gieco. Gieco. Posterior a Cosquín, empezaron al día siguiente de mi actuación en Cosquín, empezaron a llover contratos y llamados y festivales y esto y lo otro. El primer recital que cerramos fue acá. En la ciudad. Sí, acá en la ciudad. Que tenía 15 años, 14. Tenía 14 años. 14. Claro. Sí, yo creo que habrá sido como por marzo o abril del año 98. Bueno, mira, ya que vos arrancaste con esa historia, empezamos a buscar, vos sabés que Canal 12 tiene un archivo gigante. Hay tanto tuyo de cuando eras muy chiquito. Te vamos a mostrar primero una imagen tuya de cuando eras un niño y cantabas. Hasta tu voz era diferente. Por supuesto, claro. Vos fuiste creciendo con la música, fuiste cambiando la voz con la música. ¿Te acordás todo lo que se hablaba y se discutía en ese momento? ¿Cómo ibas a crecer? ¿Cómo ibas a cambiar? ¿Fuiste recorriendo el camino que querías? Sí, sobre todo porque no pensé demasiado en perspectiva o en retrospectiva. No pensaba demasiado en cómo iba a recorrer ese camino. Era un niño. Eras un niño. No estaba tan estresado. Ahora sí. Un Ahora poquito sí. más. Bueno, mira, A ver, te vamos a mostrar. Y en A ver. aquella época, mira la ¿Te facha. reconoces? Tremendo. Claro. De hecho, de ese concierto lo que más se criticó fue el pantalón de cuero. ¿En Claro. serio? Sí. No. Hacía poco tiempo yo había visto la película de los Doors y había quedado poseído por Jim Morrison. Lo que pasa es que poca gente sabía que yo sentía que era Jim Morrison, digamos. No, una confesión la que estás haciendo, no habíamos escuchado nunca eso. Hermoso. Es Te que había visto sentías- la película y había quedado... A mí siempre me gustaban los Doors. Pero eso es Jesús María, me parece. Sí, puede ser, sí. Y entonces terminé de ver la película y de inmediato le dije a mi mamá, que era la que me hacía la ropa en ese momento, me la confeccionaba, digamos. Compraba el material y la hacía ella, la ropa literalmente, salvo las remeras. Pero el pantalón le dije, quiero un pantalón de cuero para vestirme como Jim Morrison.
Y ahí está. Bueno, pero antes se discutía mucho más todo, ¿no? Ahora somos Pero un es poquito gracioso más que te acuerdes libres. de la crítica Sí, no, no, esa. claro. Yo quiero saber qué dijo tu vieja después. Uy, todo el domingo cosiéndole el pantalón para que esto te lo critiquen. No, yo estaba chocho porque la crítica que a mí me llegó fue justamente esa, tipo una persona diciendo, este pibe se piensa que es Jim Morrison. Y yo diciendo, sí. De hecho. Qué buena O onda. sea que espectacular, llegó el mensaje. Cumplida. Abel, y en aquella época yo me acuerdo que se discutía mucho, todavía no existían las redes, se discutía mucho en los programas de televisión, de la radio, si eras una especie de imitador de Mercedes Sosa. Algunos te criticaban eso, Sí, absolutamente. que tenías ese estilo. Sí, yo no tenía mucho por hacer con eso ni por decir, más que realmente reconocer de que funcionaba de esa manera. De hecho, me generaba orgullo cantar de esa manera, porque para mí Mercedes fue el origen de mi conexión emocional con la música. O sea que no me generaba ningún tipo de problema. Al contrario, cuando yo era niño, que cuanto más parecido pudiera cantar a Mercedes, para mí eso era el éxito, básicamente, porque lo que yo entendía era que cantar se cantaba como Mercedes Sosa, no de otra manera. Todas las demás personas que existían y que yo escuchaba cantando, bueno, cantaban, me gustaban más o menos, pero ninguno cantaba como Mercedes, que era como se tenía de cantar. Eso entendía yo, sinceramente. Ahora, cuando yo empecé clases de canto con un profesor que sigue siendo muy amigo mío, se llama Armando Libani, Armando fue el que me explicó, me preguntó por qué yo cantaba de esa manera, ¿no? Entonces yo le expliqué que era porque para mí así se tenía de cantar. Yo había pasado horas de mi vida, de mi niñez, intentando sacar el sonido de Mercedes. O sea, imagínate que Mercedes decía guitarra porque era tucumana y yo era de Bahía Blanca y decía guitarra. Y salía igual. Porque la cosa tenía que ser así. Claro. Entonces, insisto, para mí era un orgullo saber que yo cantaba lo más parecido que podía a Mercedes. Hasta que este profesor me dijo, bueno, ¿y vos por qué cantás así? ¿Por qué hay que cantar así? Y me dijo, no, realmente hay que cantar como... Lo que hay que buscar es que la voz sea una identidad de tu persona también. Me dijo, es lógico que cantes como un referente porque en la niñez y adolescencia uno es básicamente influencia. Ahora, si vos empezás a trabajar de a poco ahora, a medida que empiezas a crecer como persona y a generar tu propia identidad en la vida, vas a aprender también a generar esa identidad en tu voz y en tu forma no solo de cantar, sino de decir las cosas también. Un aprendizaje prácticamente de libro de autoayuda, ¿viste? Entonces ahí empecé yo a modificar y a buscarlo. Si no, de otra manera, al día de hoy seguiría cantando como ella sin ningún problema. Lo contaste varias veces, pero ¿cuándo dejaste de llorar cuando veías o escuchabas a Mercedes Sosa? No, cuando veía... Yo no estoy seguro de haberlo logrado no llorar. Procuraba no hacerlo delante de ella, pero podía pedir permiso para pasar al baño también. Y llorar, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, no ¿Por qué sé, esa no sé, emoción? nunca le encontré una explicación lógica. De escucharla puede llegar a ser, qué sé yo, al día de hoy hay mucha música que cada tanto me hace llorar de emoción porque pueda yo considerar que es una interpretación magistral o una obra magistral la que estoy escuchando. El asunto era cuando yo la veía a Mercedes y ella no estaba en funciones, en definitiva, porque hasta llorar escuchándola cantar, bueno, también tiene su sentido. El asunto era que yo la veía sin estar en su función, lo que para mí eran sus funciones, que era cantar. Sí. Verla parada me provocaba probablemente más emoción todavía. Bueno, era una cuestión de su energía también y de la mística que ella generaba a su alrededor. ¿Y ella Bueno. qué te decía? Me pedía que no lo hiciera. A ella le daba pena seguramente. Era un niño yo realmente. Es difícil ver llorar a un niño Ay, sí. por el motivo que sea, aunque sea por emoción. Bueno, a vos te debe pasar hoy también de que hay gente que se emociona cuando te ve y es diferente cuando sos vos. Porque capaz que nosotros nos emocionamos con vos, pero vos decís, che, prepáranos. Sí, pero también es diferente cuando... Es diferente si no sos un niño. El asunto de ser un niño o de ver a un niño llorar es que no, siendo niño... Tan genuino. Hasta el proceso de tus emociones no tiene filtro razonable, de la Sos más razón, ¿me auténtico. entendés? Claro, sos perfectamente transparente. Entonces, cuando es un niño el que llora de emoción, vos entendés que lo que vos compartiste con esa persona llegó a un lugar muy de la fuente original de las cosas.
¿Ubicás lo que quiero decir? Sí, que fuiste ahí. A ese lugar nosotros tenemos que meditar 2 veces al día, hacer terapia y leer algún libro de autoayuda para durante 20 minutos del día lograr llegar a esa fuente. Los niños son esa fuente caminando. Entonces entrar en contacto con eso, lo digo sinceramente y desde mi punto de vista o mi experiencia, es entrar en contacto con algo muy significativo de lo que es la fe para mí, ¿te das cuenta? En cambio, cuando ves llorar a una persona, a un adulto, también es conmovedor. Pero vos entendés que esa persona está conectando un montón de cosas que tal vez no tengan ni siquiera que ver con vos y probablemente ni con lo que estás haciendo, sino con su experiencia y todo lo que razonó para llegar a esa emoción, ¿no? Entonces, es distinto. Siempre es emocionante, pero es distinto. Abel, mira, 23, 24 años atrás, cuando nadie imaginaba que ese niño sería después el artista más popular entre los artistas populares de la Argentina, sonabas así. A ver. Es mi manera de trabajar. De repente, desde el principio, impuse esa manera de trabajar, tanto en mi productora como en la compañía. Dije, bueno, a mí me gusta ir así. Y la compañía, la productora lo aceptó y me acompañaron y me acompañan en ese crecimiento. Así que no es que por ahí me afecte o algo así, que vayamos así, porque es lo que yo elijo. Vamos, todo crecimiento o todo avance que vayamos teniendo, lo voy a ir marcando con distintas etapas y épocas de mi vida y de mi carrera. Así que, bueno, a medida que voy pasando, si voy pasando cosas buenas, si voy viviendo cosas que me dan mucha energía, voy haciendo cosas nuevas. Las veces que estoy medio estancado por una cuestión personal, que me siento mal o algo así, bueno, es la época en la que nos quedamos haciendo lo mismo. Me pone muy contento saber que, en definitiva, porque viste que uno en su memoria selectiva lo que suele tener más imágenes que conceptos, ¿no? Es difícil que uno se acuerde de cuál era el concepto de vida que tenía a los 15 años. Y por ahí sí se acuerda de cómo lucía a los 15 años o qué cosas le gustaba tomar o comer o de qué manera le gustaba divertirse. Entonces, cada vez que veo estas cosas de archivo, en realidad me genera, de alguna manera, eso, me pone contento saber que, porque hoy muchas veces cuando me pregunto por qué hago lo que hago o por qué sigo haciendo lo que sigo haciendo, me doy este tipo de respuestas, ¿verdad? Y muchas veces me pregunto si esa respuesta es producto del paso del tiempo o si verdaderamente tiene que ver con la fuente y el origen de por qué yo me dediqué a hacer lo que hago. Entonces, de repente verme ahora, tantos años antes, diciendo el motivo o la forma en que me gusta trabajar y siempre me gustó, me hace sentir... Me identifica, genuino, me hace claro. sentir consecuente. Coherente, Fuiste coherente con lo que venías diciendo desde hace mucho. Sí, pero coherente para conmigo mismo, digamos, bueno, ¿no? Más allá de lo artístico. O sea, lo artístico, bueno, es un hecho, qué sé yo, me dediqué al arte, pero... ¿Sentís que te perdiste cosas de pibes por tener tanto escenario, tantos shows? No sentí, de hecho me perdí cosas de a lo mejor que hacían mis amigos, pero Sí. la verdad es que nunca me pesaron. ¿No te pesaron? No. No. Porque así como perdí cosas que me hubiese gustado vivir, viví cosas que habiendo vivido las otras, hubiese querido vivir también. Claro. Está bueno. No, pensaba en ese camino que vos decís que fuiste recorriendo. Hay cosas que cambiaron, corregime si no es así, pero recuerdo en una entrevista hace por lo menos más de 10 años te preguntábamos si había en tu vida espacio para alguna otra cosa que no sea la música. Y tu contestación era contundente. No. Para mí, lo único que hay en mi vida es la música. Y hoy eso cambió. Hay muchas otras cosas en tu vida que te llenan de felicidad, quizás igual o más que la música, ¿o no? Sí, absolutamente. Bueno, la música fue durante muchos años, hasta no hace mucho, era forma de vivir, digamos, en su totalidad. El día entero estaba disponible solo para lo que tuviera que ver con la música. No solo para hacer música, sino solamente para... Entonces nada ocupaba mis consideraciones más que la música o lo que tuviera que ver con la música. Cuando decidimos formar una familia con Mora y con Guillermina, cuando lo cuento, es así, es literal, digo, fue una decisión tomada entre los tres, porque los tres sabíamos bien que había algo que tenía que se iba a modificar naturalmente, pero que además había que trabajarlo. Y tenía que ver con que yo me iba a correr del protagonismo de mi vida. Iba a dejar de ser
el ombligo de mi propio mundo, ¿viste? Quería que fuera así. Yo no quería sumarme a la vida de Mora y a Guillermina y que ellas se tuvieran que adaptar a lo que yo era, digamos. Se terminó, o sea, bueno, la familia de, sino hacer como una mesa redonda, estar sentados en una mesa redonda, ¿viste? Entonces, yo hoy sigo dedicándome a la música, es mi trabajo, son mis funciones, muchos sueños míos están ahí y muchos de mis sueños personales se alimentan de este sueño de la música, por supuesto, sino todos. Pero el asunto es que hoy, en todo lo que tiene que ver con lo personal, no soy el único, no veo por mí mismo o por mí únicamente. Veo por mí y antes de ver por mí, veo por mi familia. Entonces lo que hace poco decía era que yo nunca hubiese considerado no cantar. Y lo que decía hace poco es que ahora me doy cuenta de que si acaso por el bienestar de mis hijos o por una necesidad de mis hijos o mi familia, yo tuviera que dejar de cantar por lo menos una temporada, lo haría. Porque hoy no es lo único que me sostiene. Qué hermoso. En su momento era lo eso. único que me sostiene, pero hoy yo también me expreso a través de mis hijos y a través del amor con mi mujer y entonces no es la música lo único que me constituye hoy. Vinculamos esta alusión tuya a tu familia, a tus amores, a Mora, a Guillermina, con la música. ¿Hay algún tema en particular que sea el que ellas más te pidan? O que sea especial. El que... ¿O que te ellos más me surja? piden, no, el que ellos más me piden no, pero justamente lo que escuchamos. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Oh, 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 oh. Tengo miedo y no lo admito, pero no es mentir, solo que no hablo de eso, me lo guardo en un secreto y aunque ya se haya escrito, eres mi razón para vivir. Me volví un ladrón de versos, piedra libre para mí. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad y tanta soledad en el mundo y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Eso tiene, esa canción tiene directamente que ver con ellos, con mi familia. Claro. La escribí después de soñar con Agustín cuando Mora aún estaba embarazada, pero en todo el contexto de la letra, bueno, encierra mi sentimiento hacia los tres, hacia Mora, Guillermina y Agustín. Qué hermoso. ¿Y a la noche cantás un Estrellita donde estás, por ejemplo, o no? ¿Cantás canciones tuyas? No, a la hora noche de... miramos todos los videos de Luli Pampín y hasta que Agustín se duerme. Sí, sí, no hay otra. Me las sé ¿verdad? todas, ¿eh? En cualquier momento hago un feat con Luli. En cualquier Un beso momento. si le llega Es esto. muy buena Tiene las que edades venir. también de los chicos, porque Guille es re interesante la edad que tiene para compartir música con Sí, vos. sí, o sea, no con- sé, con- ¿con quién con- sueña, por ejemplo, que hagas un feat ella? Te No hablamos pide. mucho de eso, tanto, no lo vemos tanto desde ese lugar. Sí, digamos, con Guille compartimos mucho tiempo y entonces mucho de ese tiempo que compartimos es mientras yo la llevo a sus distintas actividades. Y en la camioneta la que pone música es ella. ¿Y qué escuchan ¿Qué ahí? escuchan? ¿Qué playlist Y, hay? no, tiene un playlist que es una locura. El playlist que tiene, o sea, es una locura divina porque es muy versátil y muy ecléctica.
aprendo mucho, escucho muchas cosas de las que no conozco en absoluto. Pero, por ejemplo, ¿un Pero además- Bizarrap o no? Sí. Trueno. Desde ya, de todo lo que... Sí, ni hablar. De todo lo que está sonando ahora, escucha bastante. Igual ella también tiene un gusto... Le gusta mucho también la música anglo, sobre todo inglesa. Le gusta bastante el rock. Entonces, como me hace escuchar un montón de cosas de las que realmente no conozco, porque todos esos artistas que mencionamos, Trueno, Bizarrap y todos los que podemos mencionar, Claro. los conozco por la escena, además de ir conociéndolos por su música, ¿no? Por formar parte de la misma, de una escena de un país, digamos. Pero después ella me hace escucho a través de ella música de bandas que realmente ni sé cómo se llaman en este momento. Pero tipo Harry Pero además- Styles. Actuales. todo eso. Harry Styles. No, Harry Styles a mí me Sí. gusta y Claro. lo conozco por Ah. mismo. No, pero, pucha, por ejemplo, hay una banda que le gusta mucho, se llama Calpurnia. Ajá. Y Calpurnia era la banda, porque ya se separaron, de uno de los protagonistas de Stranger Things. El que hace de Mike. Era el cantante y guitarrista de esta banda Calpurnia. Súper interesante, me encanta Calpurnia. Pero realmente me costó encontrar el nombre porque es tanta la data que a veces ni me preocupo por el nombre. Lo que he aprendido mucho, más que aprender de bandas y de música, lo que más aprendo de Guillermina es la libertad con la que elige la música de escucha. Qué lindo. Es decir, porque muchas veces le pregunto cómo lo descubriste y entonces me dice, no, porque sonó en la escena tanto de tal serie. Y yo digo, yo a veces no me doy ni cuenta de que hay música Claro. en la escena. Claro, claro. Pero hablemos Entonces, de todo ahora lo de repente nuevo aprendí tuyo. a buscar música así. Una De lo vez nuevo. más. Una vez más, hablemos Bueno, del una vez más es la canción nueva que estamos viendo ahí en las pantallas. ¡Qué Hicimos buen el video! Gracias. Es re loco la idea del video, ¿o Es no? loca la idea, ¿Fue tuya? Sí, en parte sí. Es decir, la idea es mía, el desarrollo es de los productores, Guido Adler Mirá lo que sos ahí. y Lautaro Espósito. Lo que sucedió fue lo siguiente. Yo generé esta idea, digamos, tuve la idea de esta historia porque yo hacía tiempo tenía ilusión de ser parte de uno de mis videos, pero no cantar en el video. Como de salirme de la cosa de tener que hacer el playback y todo esto a la cámara y toda esta cuestión. Entonces se me ocurrió esta historia que luego perfeccionaron y ampliaron ellos y que terminó de tomar color cuando se la compartimos a Agustina, que corrigió un montón de cosas y que le dio un universo inmenso desde su talento. Por eso es que, porque muchos me preguntan por qué elegí ponerme una peluca y tiene que ver con que la persona que recibe a ese muñeco no es un fan mío, es una persona, es una historia X. Claro. Si lo que recibía era yo tal y como luzco, se podía interpretar como que la persona Soñaba que lo con Abel. recibía era una persona que estaba, o sea, una persona fan que se había pedido un Abel. Y el asunto es que el trasfondo de la historia es un trasfondo pesado, digamos, ¿no? Tiene su peso la historia. Entonces yo no quería que se confunda de esa manera. Por Esa eso parte tuya con la manguera soy que un estás muñeco. tirado en el piso. Es genial, ¿no? muy divertido. Plato. Es que la historia es maravillosa. tragicómica, porque Sí, sí. en un punto de la revisión, cuando nosotros revisamos en retrospectiva, ¿no? O con distancia, cuando revisamos ciertas cosas de las veces que hemos reincidido en ciertos errores y sabiendo que estábamos reincidiendo y tropezando con la misma piedra, a la distancia suele ser tragicómico. Sí, como sí. decir, te terminás riendo de los mismos errores que tanto dolor te provocaron, Sí, ¿viste? totalmente. A veces, no siempre. Era la intención, que fuera un poco tragicómico. Sí, parece un episodio de Black Mirror, ¿viste? Como una cosa así media Y que está te da muy un- influenciado. Ese tipo de series me gusta mucho. Bueno, Sí, hoy sí. a la gente le preguntamos qué te regalarían. Te regalarían desde tutucas, porque dice que sos fanático, un asado. Ya no tanto, es de otra pastas. época la de las tutucas. Bueno, tenemos un regalo para vos. A ver. Tenemos un regalito. Varios. Manu, sí, Tenemos varios regalos. varios. Tenemos varios regalos. Yo Porque sabemos empezaría- que sos futbolero. Sí, Soy sos futbolero. Sos hincha de la academia. Soy más hincha de Racing que futbolero. Ah, mira, qué buena definición esa. El sábado estuve en Talleres 1 recién 1. Claro. Bueno, mira, Mirá lo que arranca con tenés. esa. ¿Qué? Arranca con esa. Mira lo que tenemos. A ver. Dale, mira, porque es Ay, bien, porque tengo bien tanta. especial. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo Pará. para vos. A ver. ¿Tenés algún Ya museíto? me algo de gusta. eso? ¿Tengo qué? ¿Tenés Algún algún museo. museíto, algo donde guardás todo esto? ¿Museíto? Sí, un No. museo, algo donde. No. Tenés que tener. Mira lo que tengo para vos. ¿Qué es eso? ¿Alfajores? No, pará. No. Pero mira, tengo la camiseta de Mira qué Talleres. dice. Bueno, me va. Con el Abel en el Me va. Me va porque un hermano mío de la vida que se llama Mario, que es Mario Ambrosini, cordobés,
A quien le mando un beso grande a él y a toda la familia, a toda su familia, que son mi familia, son hinchas. Pero de hay más, Talleres, Mirá. así que es un placer Dale, recibirlos. Lolo, Pero por las dudas, porque no queremos que quedes mal con ningún cuadro de Córdoba y que vayan todos a verte, que también tenemos instituto. Ahí está. Ayudando con la gloria. Pues muy bien. Ayudando con la gloria. Y también tenemos, como si esto fuera poco, también tenemos la de Belgrano. Belgrano. Bueno, pero me llevo la pasión Mirá. cordobesa a mi casa. Ay, Mirá. obvio, ¿Qué más? más Bueno, vale. muchísimas gracias. Gracias. Esto, Ahí está. con un Fernet con coca. Ahí está, de Chao. una. Che, Les muchas gracias. agradecemos. Gente de Talleres, Instituto Sí. y No, Belgrano. gracias. Pero, habernos encima la mandaron los clubes. Sí, Bueno, sí, muchas sí. gracias. Che, original es la que Son usan los unos jugadores. grandes. esta. Bueno, muchas gracias, se agradece. Muy bueno. Verdaderamente se agradece. No te vamos a preguntar cuál te gustó más, así no te pones de mal. ninguna No, manera por lo las voy a dudas no. revelar. Por las dudas no. Bueno, Gracias. Gracias, chicos. sí. Podemos antes de cerrar con música, porque con la gente grosa que pasa por acá hacemos selfie. Sí. ¿Podemos ¿Hacemos hacer qué? ¿Permitís una selfie? Sí, de una. Sí. Ah, sí, en vivo. Sí, sí, Excelente. en vivo. En vivo. Vamos, y de Hacemos una. cerramos con selfies musiquita. con los exitosos. Ah, bueno, es que yo solo trabajo éxitos, me dijo mi amiga Andra Patini. Que Lo me parece logramos, espectacular. lo logramos. Sí, A lo ver. logramos. Ahí Ahí. estamos. Vamos ahí. Genial. Excelente. Nos vemos en el Kempes. El 12 de noviembre en el Estadio Mario Kempes va a ser está. cumplir un sueño de los grandes con el público de Córdoba. Hermoso. Pueden conseguir entradas en Edén, en las disquerías y en la página de Edén. Que suene una que vaya a sonar en el Kempes. Bueno, ¿Se hecho. ¿Puede? Sí, claro. Gracias. Y con ustedes la Si seguimos te mañana. cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en